La exdiputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, primera transexual que ocupa este puesto en España, ha solicitado este martes la baja de militancia del PSOE como protesta por la maniobra de ampliar plazos que, según la activista, planea el PSOE en la tramitación de la ley trans en el Congreso, como amago de más recortes en la norma. ¿Qué es la transfobia? Básicamente, el rechazo hacia las personas transgénero. Los transfobos odian a las personas trans, sienten asco por ellas, les insultan, les agreden, les niegan ser sujetos de derechos, les ridiculizan, les desprecian, les discriminan, les maltratan. Pero sobre todo, usan su poder para convertir su odio en una barricada contra el avance de derechos del colectivo trans. El delito de las personas trans es simplemente no identificarse con el sexo que les asignaron al nacer. Cuando son niños y adolescentes, las personas transgénero suelen padecer acoso sexual, escolar y violencia en la escuela. A las personas trans se les discrimina en los programas de acogida y de asistencia social y viven a diario ser puestas en ridículo en público, el acoso, las burlas, la violencia sexual y en muchos países son simplemente perseguidas y asesinadas. Muchas veces se les niega la asistencia sanitaria, generalmente se les discrimina en el trabajo y padecen más pobreza y más precariedad que el resto de la gente. La depresión y el estigma acompaña a estas personas cuyo único pecado, insisto, es no identificarse con el sexo que les fue asignado cuando nacieron. Pero cabe hacerse una pregunta, ¿son muchos los transfobos que les acosan? No. En España son 4 gatos, pero tienen mucho poder, hasta el punto de que parece que mandan en el PSOE. Hoy en La Base señalamos con el dedo al lobby transfobo, porque informar también es señalar. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de transfobia. Para ello, Sara Serrano, nuestra matemática, nos va a explicar las características fundamentales de la ley trans que se ha convertido en el objeto de ataques, maniobras y conspiraciones del lobby transfobo en España. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Manu Levín nos va a hablar de transfobia en las televisiones y en los medios de comunicación, también en algunos supuestamente progresistas. Algunos dicen que esto es mandar cabezas de caballo a los periodistas. No, es informar. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Pablo? Aquí de jueves. Ina Fino Génova nos va a hablar, de legislación comparada, de cómo están los derechos de las personas trans en algunos países de América Latina que han avanzado más deprisa que España en cuanto al reconocimiento de derechos. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Y hoy vamos a contar en el programa con quien ha sido la protagonista de la semana, Carla Antonelli, una activista trans que ha sido diputada muchos años del PSOE y que ha dejado su partido por estar en desacuerdo con las constantes dinámicas de bloqueo de este partido a sus acuerdos firmados para sacar adelante con Podemos la ley trans. Y vamos a entrevistar también a la responsable de la ley, a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Así que vamos arrancando, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara Serrano. Buenos días en América Latina. Buenas tardes. Para empezar, quería hacer un resumen de las mejoras en cuanto a derechos que introduce la ley trans. En primer lugar, se avanza en la despatologización. Hasta ahora, para poder formalizar el cambio en el registro civil, había que acreditar la disforia de género mediante un informe médico o psicológico clínico e iniciar un tratamiento médico de al menos 2 años para acomodar las características físicas al sexo reclamado. Con la nueva norma, las personas trans dejarían legalmente de ser consideradas enfermas. Es decir, que hasta ahora el proceso para poder acceder al cambio registral partía necesariamente del diagnóstico de una patología y forzaba a las personas trans a iniciar un tratamiento médico y a hormonarse. Bueno, las personas trans tienen derecho a no someterse a ningún proceso quirúrgico si no quieren. Nadie puede obligarte a operarte o hormonarte, ¿no? Esto además iba en contra de resoluciones tomadas por organismos internacionales, ¿no? En contra de una resolución del Parlamento Europeo de 2011 que instaba a la despatologización y también en contra de la Organización Mundial de la Salud que excluyó la transexualidad de su lista de trastornos mentales y de trastornos de comportamiento. En ese aspecto, con la nueva ley nos situaríamos a la altura de otros países europeos como Malta, Irlanda, Dinamarca, Noruega o Luxemburgo.
¿no? Que respaldan la identidad de género autopercibida. Sí, y además de acabar con la tutela médica y legal de las personas trans, la nueva norma consolida también el derecho de los menores a ser escuchados, permitiéndoles el cambio de nombre en el registro civil a cualquier edad y el cambio de sexo a partir de los 12 años. Los mayores de 16 años no necesitarán representantes legales y podrán asistir por ellos mismos al registro civil del mismo modo que lo hace cualquier otro adulto y sin necesidad de hormonarse o someterse a operaciones para acreditar este cambio. Bueno, esta medida sigue la línea marcada por el propio Tribunal Supremo, que sentenció en el año 2019 la inconstitucionalidad de restringir la libre autodeterminación de género a las personas mayores de edad. Bueno, ¿qué más novedades trae la ley, Sara? Bueno, esta ley no solo amplía derechos de las personas trans, sino que lo hace de toda la comunidad LGTBI. En concreto, prohíbe las terapias de conversión, que buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género para acomodarlas a los parámetros normativos. En España hay que recordar que se siguen produciendo a día de hoy terapias como esta, que incluyen ejercicios de autoayuda, sesiones de psicoterapia, reacondicionamiento masturbatorio, hipnosis e incluso retiros religiosos para rezar y recibir charlas. Un ejemplo de esta barbaridad son esos cursos clandestinos del Obispado de Alcalá para curar, entre comillas, la homosexualidad. Sí, otra novedad de la norma es que introduce por primera vez el derecho de las personas intersexuales a no sufrir mutilación alguna al nacer o el de no tener que ser inscritas en un sexo que no tienen definido todavía durante los primeros meses de su vida. Y esto es una medida necesaria para proteger a la infancia porque actualmente a las personas intersexuales tras nacer se les practica una cirugía normalizadora. Se construyen unos genitales y paralelamente se lleva a cabo una hormonación. La ley también contempla que las mujeres lesbianas, bisexuales y a las mujeres sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública tras 7 años sin acceso a este derecho. Además, las personas trans con capacidad de gestar también tendrán acceso en las mismas condiciones. Bueno, el Partido Popular eliminó en el año 2014 el derecho de las mujeres lesbianas, bisexuales o mujeres sin pareja que decidieran ser madres en solitario a que pudieran acceder a las técnicas de reproducción asistida. Así, las técnicas de reproducción asistida quedaban reservaditas solamente a parejas heterosexuales con problemas de fertilidad. Les faltó meter en la ley que tenían que haber hecho la comunión esas parejas, los dos, ella y él. Bueno, otra cuestión importante que contempla la norma tiene que ver con el ámbito laboral y educativo. En este punto, bueno, es importante recordar la vulnerabilidad y la desprotección que sufre el colectivo trans. Más de la mitad de las personas trans se encuentran en situación de pobreza, el 77% han sufrido discriminación laboral y casi el 60% ha sido víctima de bullying durante su etapa escolar. Para corregir esta situación, la nueva norma busca fomentar el empleo de las personas trans y garantizar la no discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género. Y en el ámbito educativo, los currículum deberán incorporar a partir de ahora también contenidos de educación sexual. En resumen, que la ley trans apuesta por reducir terapias hormonales y operaciones, acabar con tutelas patologizantes y apuesta por dar más derechos laborales y educativos al colectivo. Todo parece bastante sensato, más aún si tenemos en cuenta que la adquisición de derechos de una minoría jamás significa la retirada de derechos para el resto. Señora, que no se borra a nadie. Pues sí, aunque hay una señora, la ex vicepresidenta Carmen Calvo, una de las voces del PSOE que más se ha pronunciado en contra de la ampliación de derechos del colectivo trans, que no opina lo mismo. A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles. Pues nada. Bueno, además de en las numerosas intervenciones de Calvo, la campaña de acoso y derribo del PSOE contra los derechos de las personas trans quedó retratada también cuando hace 2 años el Partido Socialista mandó a todos sus militantes un argumentario contra la teoría queer y criticando el derecho a la autodeterminación sexual. Además, hace unos días el PSOE también anunciaba que presentaría enmiendas a la ley trans, que recordemos ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Todo esto ha provocado que Carla Antonelli, una de las caras visibles del PSOE en la defensa de los derechos de las personas trans y con la que contaremos hoy en el programa, haya presentado la baja del partido. Bueno, pero esta no era la posición del PSOE antes, ¿no? No, en la última década se han aprobado alrededor de 19 leyes trans o LGTBI en 15 comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares o Canarias. Estas normativas fueron promovidas por todo tipo de partidos políticos y muchas de ellas fueron además aprobadas por unanimidad. Tanto el PP como el PNV, CiU, Esquerra Republicana, Bildu, Unidas Podemos y también el PSOE votaron a favor. Bueno, pero más allá de las actividades del lobby transfobo en los partidos,
¿Cómo está el apoyo social a las reivindicaciones del colectivo trans? Bueno, la verdad es que en España existe un gran consenso en la lucha contra la LGTBI-fobia y la transfobia, que va mucho más allá de ideología. Según un sondeo de GESOP para el periódico, el 87%, ojo, de los españoles están a favor de la ley trans. O sea, casi el 90%. 9 de cada 10 españoles, casi 9 de cada 10 españoles apoyan la ley trans. Y sin embargo el lobby transfobo del PSOE lo está parando. Bueno, y además este apoyo es casi transversal e independiente de la ubicación ideológica de los encuestados. Si nos fijamos por recuerdo de voto, el 100% de los votantes de Esquerra Republicana y Unidas Podemos apoyan la ley, también están a favor más del 90% de los votantes del PSOE y Ciudadanos, e incluso entre los votantes de derechas el apoyo a la ley es mayoritario. Más del 70% de los votantes del PP y casi el 70% de los de Vox también la respaldan. Pues ya lo han oído, la ley trans tiene un apoyo social mayoritario, incluso entre los votantes de derechas y entre los votantes muy de derechas. Gracias, Sara. A ti. ¿Se imaginan un mundo donde todos estén obligados a tratarnos como lo que nos sintamos? Puestos a legislar sobre autopercepciones e irrealidades, ¿por qué solo respecto al sexo? Esta ley supone una discriminación sobre personas que se puedan sentir un ornitorrinco o Lady Gaga. Sí, a las personas que se sientan imbéciles se les puede llamar imbéciles. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes. Vamos con el análisis. Titulares al banquillo. La pinza que están haciendo el PSOE y la derecha para frenar la ley trans se expresa también, como no podía ser de otra manera, en el campo mediático, con una coincidencia cada vez más evidente entre los mensajes transfobos que se lanzan desde los medios de derechas y los que se lanzan, muy a menudo también, por desgracia, desde las principales tribunas de la progresía mediática. Se trata, en el mejor de los casos, de mensajes de carácter reaccionario contra el colectivo trans, que tratan de sembrar dudas sobre los efectos de la ley, y en el peor de los casos son directamente bulos. Vamos a escuchar uno de estos bulos difundido por una de las principales televisiones de este país. Informativos Telecinco, el 20 de septiembre, hace justo un mes. Y un caso insólito van a ver, el de un hombre que se ha librado de una denuncia por violencia machista tras cambiar de género. Alba López, la víctima, se queda sin protección porque su maltratador es ahora una mujer. Cuéntanos los detalles. Sí, eso es. De hecho, la mujer sabía que el hombre había empezado su tratamiento de cambio de sexo. De lo que no tenía conocimiento, eso sí, es de que también se había cambiado el nombre en el registro civil. Se enteró cuando fue a poner la denuncia por malos tratos. Fue entonces cuando los Mossos d'Esquadra no pudieron cursar esa denuncia como violencia machista, sino que lo tuvieron que hacer como un conflicto doméstico. Algo que deja totalmente desamparada a la víctima, sin protección, incluso sin poder poner una orden de alejamiento contra su maltratador. A ella se la trata como si fuera una víctima de violencia intrafamiliar, te digo, como si fuera una pelea entre dos hermanas, en lugar de una víctima de violencia machista, lo que le impide acceder a órdenes de protección, de hecho la ha pedido y no se la han dado, por eso conviven en la misma casa, y a cualquier tipo de ayudas sociales. Que es alucinante. O sea, Telecinco está diciendo en el telediario que si un hombre agrede a su mujer y después se cambia de sexo, ya no se consideraría violencia machista, sino una agresión de una mujer a otra mujer, y dicen que eso ya está pasando en España. Esto que dice el presentador y esa abogada antitrans a la que entrevistan es un bulo, es falso, y además es imposible, sencillamente. Ahora os explicaré por qué. Pero antes, fijaos, Margallo, del PP, difundiendo el mismo bulo ayer en Todo es Mentira, el programa de Risto en 4. Ha habido ya una sentencia, por ejemplo, en que un ciudadano que agrede a su mujer había pedido el cambio de registro. Cuando pide el cambio de registro ya es una mujer que agrede a otra mujer y ya no hay violencia de género, hay violencia doméstica. Esto es bastante disparatable. Es alucinante cómo se está normalizando que en la derecha mediática se difundan mentiras abiertamente en televisión, en tertulias, pero también en informativos, sin que pase absolutamente nada, ni rectificación, ni disculpas, ni consecuencias de ningún tipo. Explícale bien, por favor, por qué este mensaje que se ha difundido desde todos los canales de televisión de Mediaset, la televisión de Berlusconi, que ahora gobierna en Italia, es un mensaje falso y nadie ha pedido disculpas. Y oiga, que nosotros lo digamos aquí no es señalar a ningún periodista. Decir que Margallo, que el presentador de Telecinco y que la periodista de Telecinco mintieron no es señalar a pobrecitos profesionales de la prensa, no es mandar una cabeza de caballo a nadie, es hacer lo que nadie tiene agallas de hacer en este país, decir que cuando te mienten en televisión te están mintiendo. Sí, eso
no es atacar al periodismo, creo yo, es defender el periodismo. La verdad es que es triste que haya que explicar obviedades y dedicar tiempo a desmentir este tipo de fake news transfobas de la derecha, pero os lo cuento rápidamente. Esto que se decía ahí es falso por 3 motivos muy obvios. El primero, que ya basta y sobra para desmentir a estos embusteros profesionales, es que la ley trans no está aprobada todavía, no está en vigor en España. Así que, como comprenderán, es mentira decir que está habiendo problemas como resultado de una ley que no existe todavía. Ya simplemente por eso, simplemente por sacar al presentador de un informativo diciendo que está pasando no sé qué en España como consecuencia de una ley que no existe, sería suficiente, creo yo, para despedir al director de ese programa. Segundo, aunque la ley trans del Ministerio de Igualdad ya estuviera en vigor, sería imposible que pasara eso que dicen ahí de que un hombre, un agresor machista, se cambiara de sexo en el registro para evitar ser juzgado conforme a la ley de violencia de género. Sería imposible porque existe una cláusula específica que dice que los delitos se juzgarán teniendo en cuenta el sexo que tuviera la persona agresora en el momento de cometer ese delito y no teniendo en cuenta el cambio registral solicitado. Por lo tanto, la ley trans en ningún caso sirve para burlar la ley contra la violencia de género. Es falso. Y en tercer lugar, eso que decía el presentador de Informativos Telecinco y que repetía Margallo, ni siquiera sería posible con la actual ley trans vigente, la de 2007, porque ahora mismo, como decía antes Sara, se exige un plazo de 2 años de hormonación para aceptar la reasignación, por lo que es imposible que un agresor machista se cambie de sexo de forma repentina para evitar la ley contra la violencia machista. Pues queda bastante claro. Recapitulamos para desmontar en bulo. 1. La ley trans de Irene Montero ni siquiera está en vigor a día de hoy. 2. La ley trans de Irene Montero no permite en ningún caso lo que se decía en estos 2 cortes de televisión. Y 3, la ley que está vigente tampoco lo permite. Bulo triple en Mediaset. Bulo triple. Estaría bien que, si quieren argumentar en contra de la ley trans, al menos lo hagan sin mentir en la cara a la gente, pero bueno, estamos hablando de medios de comunicación que mienten en la cara a su audiencia sin ningún tipo de escrúpulo. Pero más allá de los bulos, hay toda una colección de violencia mediática contra el colectivo trans en los principales medios de la derecha. Algunos ejemplos que os pongo. Portada del diario ABC, 7 de febrero de 2021. La ley trans que permitirá escoger sexo a los 16 años choca con la opinión de médicos y psicólogos. Ya veis que ABC está ahí patologizando la transexualidad como si fuera una enfermedad que ha de ser tutelada por médicos y psicólogos. Viñeta del ABC, 3 de julio de 2022. La niña se siente Asirio Sargónida, así que ha ido ella solita al registro a cambiarse de nombre y ahora se llama Asurbanipal. Violencia mediática directamente ya contra niños y niñas pequeñas. Artículo de Carlos Herrera, también en ABC, febrero de 2021. Os leo simplemente el título. Escombro de ley. Escombro de periódico, más bien. Vaya con el ABC. Sí, el ABC de la transfobia. Otro artículo transfobo de hoy mismo, con bulo incluido, esta vez en las páginas de La Vanguardia. Lo firma Josep Martí Blanc y, entre otras cosas, afirma, sin aportar ningún dato, por supuesto, que la mayoría de la gente en España está en contra de la ley trans. Cito literalmente. La sociedad española en su conjunto es refractaria a esta ley. El sentir del cuerpo social y electoral del país está a años luz del texto que han redactado los podemitas. Sara, ¿nos puedes recordar, por favor, el dato del apoyo social a la ley trans? Bueno, como decíamos antes, el 87% de los españoles están a favor de la ley trans y el apoyo también es mayoritario entre los partidos de derecha, entre Vox y el PP. Pues nada, un bulo transfobo en el periódico del Conde de Godó. A ver si rectifican. Pues me temo que sí, un bulo, porque es mentira afirmar así sin decir, aportar ningún dato que la mayoría de la gente es contraria a la ley. Es al revés, los datos que existen dicen lo contrario. Un ejemplo más de discurso transfobo de la derecha mediática. Portada del Mundo de este martes. Psiquiatras y endocrinos alertan. La ley trans traerá dolor y muchos se arrepentirán. De nuevo, psiquiatras y endocrinos, como si la transexualidad fuera una enfermedad física o mental. Y hablan además del dolor. Sara, ¿nos puedes decir, porfa, cuál es la tasa de suicidios en el colectivo trans? Bueno, el 55% de las personas trans han sufrido en algún momento de su vida un intento de suicidio. 55%. Lo que provoca dolor, señores del mundo, es la situación actual, no los avances que prevé la ley trans. Pero como os decía al principio, no son solo los medios de la derecha. Desde las páginas de la progresía mediática también se han vertido y se vierten a día de hoy este tipo de mensajes transfobos y de bulos contra la ley impulsada por Irene Montero. 2 ejemplos. Columna en El País el 2 de julio de 2021. Titular: No jueguen con el sexo de los menores.
Elizabeth Duval dijo sobre ese artículo. Otro artículo en un medio de izquierdas que compara lo trans con trastornos alimentarios, niega la posibilidad de cambiar de sexo y miente insinuando cirugías en menores. Hoy en El País vamos a tener unos meses de tramitación de la ley insoportables. Y efectivamente, ya avisaba ahí Elizabeth Duval, ya veis que los estamos teniendo. Otro artículo transfobo en El País, este de Laura Freixas, de hace solo unos días. Se titula La ley trans y los de trans. En lugar de leer el contenido, os quiero leer simplemente el comentario que hizo sobre este artículo Noemí López Trujillo, una periodista que además fue premio de periodismo sobre violencia de género. Decía López Trujillo: El País publicó un artículo sobre que la ley trans, en tramitación, de aprobarse, no permitirá eludir una condena por violencia de género, pero hoy publica una columna de Laura Freixas llena de falsedades. Supongo que desmentir y generar bulos es el nuevo método periodístico. Es que la verdad es que oponerse a una ley como esta, nada menos que desde las progresistas páginas del País, requiere hacer algún que otro malabar. Eso hay que tenerlo en cuenta. La verdad es que tienen un buen papelón, sí. Vamos a ver dos cosas más antes de acabar, porque lo que más evidencia esa pinza mediática derecha progresía contra la ley trans es cuando figuras del PSOE y de ese espacio mediático acuden a hacer sus discursos transfobos directamente a las tribunas de la derecha mediática. Fijaos, el exdirector de El País, Antonio Caño, hoy mismo en el programa de Ana Rosa. Esto es un caso, me parece uno de los casos más graves que hemos conocido en los últimos años, uno de los casos que más afecta a la sociedad, a la convivencia, a nuestra propia existencia como seres humanos. Me parece gravísimo, desde luego con enormes consecuencias políticas, enormes consecuencias legales, pero sobre todo con enormes consecuencias en las personas. Es un atropello gravísimo, va a provocar consecuencias terribles, va a dañar la convivencia, va a dañar nuestra propia existencia como seres humanos. ¿Por qué no? Lo que no ha dicho ahí Antonio Caño es por qué. No ha dado ni un solo argumento de por qué dice todo eso. Es como pura pataleta reaccionaria de un señor que tiene miedo a los cambios y que quiere que le dejen todo como era antes, por favor, que todo sea como Dios manda. Este tipo que hoy se presta a aliarse con la ultraderecha mediática para agredir discursivamente al colectivo trans fue, nada menos, que no se nos olvide, director de El País. Y la perla transfoba de las últimas semanas. Portada de El Mundo del 26 de septiembre. Entrevista a Carmen Calvo. Titular: La ley trans va a destrozar la legislación de igualdad. Tengo que decir que es triste ver a Carmen Calvo prestarse a salir en las páginas de lo peor de la cloaca mediática de la ultraderecha española, como es el diario, por llamarlo de alguna forma, El Mundo. Además, para difundir este discurso transfobo que agrede a un colectivo ya de por sí enormemente discriminado y para ponerse a una ley que ya estaba pactada entre Podemos y el PSOE. Y que además estaba aprobada en el Consejo de Ministros. El tema es que no es la primera vez que pasa esto. Sin ir más lejos, el PSOE se está oponiendo ahora mismo, en este momento, a la aprobación de la Ley de Vivienda, que también está pactada repetidas veces y aprobada en Consejo de Ministros. E hicieron lo mismo para limitar todo lo posible el alcance del ingreso mínimo vital y ahora están haciendo lo mismo con la ley trans. Primero se pacta, después se aprueba en el Consejo de Ministros, pero después el PSOE hace triquiñuelas parlamentarias para impedir de facto que salga adelante, oponerse desde dentro del gobierno a las principales leyes pactadas y aprobadas por tu propio gobierno. Recuérdenlo cuando La Sexta, Prisa y demás medios de la progresía digan eso de que no se puede ser gobierno y oposición al mismo tiempo. ¿Quién hace oposición desde dentro del gobierno? Pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Gracias, Manuel. Niños y niñas. Y ya me cuesta la vida. Con el lenguaje inclusivo en el que tengo una particular batalla, yo no acepto los principios queer. En fin, Ina Finogénova, ¿qué nos tienes preparado? Vamos. ¿A qué me invitan? Vamos con el la análisis legislación internacional de Ina Finogénova. Hace algo más de un año, un centenar de activistas LGBT de Latinoamérica firmaron un manifiesto en apoyo a la aprobación de la ley trans en España. Pidieron al gobierno que no se demore en aprobarla y que sería un ejemplo para todo el mundo. Bueno, este manifiesto es muy importante porque en varios países de Latinoamérica, a diferencia de en España, los derechos de las personas trans se reconocen plenamente, al menos sobre el papel. Eso es. Destaca un informe de la CELAC una particularidad de América Latina con respecto a Europa. Si en la mayoría de los países europeos primero fueron
fueron conquistados los derechos de las mujeres, en América Latina no fue necesariamente así. Varios de los derechos LGBT se reconocieron antes que otros, como por ejemplo la legalización del aborto. Los gobiernos de Latinoamérica que más reconocimientos legales de la comunidad LGBT concentraron fueron encabezados por mujeres, el de Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet, pero vamos por países. Uruguay fue el primer país de la región en otorgar a las personas trans el derecho a la identidad en 2009. Fue una ley de 7 artículos en la que permitió la emisión de una nueva partida de nacimiento sin necesidad de realizar operaciones genitales, de lo que nos habló Sara. Uruguay siempre se ha situado a la vanguardia en estos temas, también fue uno de los pioneros en reconocer el derecho al aborto. Sí, pero Argentina fue aún más vanguardista en materia de los derechos de la comunidad LGBT, en particular de la comunidad trans, al promulgar en el año 2012 la Ley de Identidad de Género, que fue un enorme avance para las personas trans. Se reconocieron varios derechos: cambio de identidad sin necesidad de acreditar cirugías genitales, parciales, ni ningún tipo de terapias hormonales o psicológicas, ejercicio del voto para las personas trans, seguridad social, salud, educación, cobertura pública completa. Un año después se reconoció el derecho a la familia mediante reproducción asistida y en 2015 otros 2 derechos: derecho a la vida privada y a la pensión. Se establece también por ley la necesidad de protección a niñas, niños y adolescentes trans. En 2020, el presidente Alberto Fernández estableció el cupo laboral trans-travesti en el sector público, aprobando la ley de promoción del acceso al empleo para personas travestis, transexuales y transgénero. Esa ley se conoce como Ley Diana Zacayán-Loana Berkins, en honor a 2 de las activistas más importantes del movimiento trans en Argentina. A Diana Zacayán la asesinaron en 2015 y 3 años después un tribunal de Buenos Aires, en una sentencia histórica, condenó a su asesino por el delito de odio a la identidad de género. Eso es. Esa fue una de las leyes más avanzadas en materia de los derechos de las personas trans y posteriormente varios países siguieron el ejemplo argentino. Colombia permitió en 2015 el cambio de identidad en toda la documentación y ese mismo año el Hospital San Blas de Bogotá abrió una unidad especial para atender a las personas trans. Fue un precedente en el sector de salud pública colombiana y latinoamericana. Ecuador permitió en 2016 a las personas trans cambiar su nombre y omitir o cambiar la información de sexo en el DNI. México ese mismo año permitió a las personas trans realizar cambios en todos sus documentos. En 2016 Bolivia aprobó la ley de identidad de género muy parecida a la Argentina. Un año más tarde Perú despatologizó la transexualidad y reconoció el derecho a la identidad de género. Países como Ecuador, Bolivia o México prohíben constitucionalmente la discriminación basada en la identidad y la orientación sexual. En resumen, los países de Latinoamérica avanzaron muchísimo más en materia de los derechos humanos de la comunidad trans. Ahora bien, ¿cómo está la cosa en la práctica? Bueno, aún con todos los derechos garantizados, esta comunidad sigue siendo víctima de discriminación y persecución. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina es tan solo de 35 años. Algo claramente está fallando. México es el segundo país del mundo donde más actos de violencia homófoba y transfoba se registran. En 2021 se han contabilizado 46 casos de asesinatos de personas trans. Según Kenia Cuevas, una activista trans mexicana citada por EFE, hay mucha discriminación, exclusión y no ha habido una visibilidad adecuada. En Argentina, pese a que desde hace 10 años existe una ley verdaderamente buena, la comunidad trans sigue siendo la comunidad más golpeada por los crímenes de odio. La igualdad establecida en papel aún no se ha traducido en una igualdad real, según denuncias de activistas locales, y la esperanza de vida de personas trans en Argentina no llega a los 40 años, tan solo 5 años más que en el resto de los países de América Latina. ¿Cuál es el país donde se asesina a más trans en el mundo? Brasil. Solo en 2020 al menos 175 personas, todas mujeres, fueron asesinadas. Estamos hablando de un asesinato cada 2 días. Esos son datos de la Asociación Brasileña de Transexuales y Travestis. Brasil lleva años liderando este ranking. En 2021, aunque no batieron su propio récord del año anterior, 4 de cada 10 asesinatos de personas trans en el mundo fueron registradas en Brasil. El perfil de los que más mueren por la violencia transfóbica en Brasil son mujeres trans, negras, pobres de zonas periféricas que trabajan con la prostitución en las calles. En 2017 se garantizó el derecho a las personas trans
trans de cambiar su sexo en los documentos sin necesidad de operarse. Hace poco se incluyó a mujeres trans en la ley contra la violencia hacia mujeres, pero aunque todo eso exista en papel, el discurso de odio perpetrado por Jair Bolsonaro es un caldo de cultivo perfecto para que los crímenes contra personas trans nunca reciban la debida atención o no se investiguen directamente. Por todo esto, la comunidad trans latinoamericana pide una ley trans integral en sus respectivos países que con todos estos datos parece necesaria. Y después, ya a modo de curiosidad, decirles que existen países donde los trans son totalmente invisibilizados, con lo cual no es necesario ni plantear ninguna ley, ni trans, ni homosexuales, ni bisexuales, solo valores tradicionales, familia como unión entre hombre y mujer fijado en la Constitución, heavy metal. ¿Estás hablando de Rusia? Estoy hablando de la madre patria. La semana que viene, la Duma estatal se plantea prohibir por completo lo que denominan propaganda LGBTI para salvar el país de la oscuridad que esparce el occidente. Eso es textual, no estoy bromeando, así lo presentó uno de los legisladores. Desde 2013 existe en Rusia una ley que prohíbe propaganda homosexual entre menores de edad y contempla multas por difundirla. Parece que a partir de la semana que viene afectará no solo a menores, sino a todos, sin límites de edad. No sea que un ruso vea a dos personas del mismo sexo cogidas de la mano y se plantee cosas que lo arrastren a la oscuridad. Gracias, Ina. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Carla Antonelli, muchísimas gracias por atender a La Base. Lo primero, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes y perdonar la voz, pero estoy ya, se me rompió la voz, estoy afónica. Bueno, pues 2 días después es una sensación agridulce. Sí es verdad que invade un inmenso vacío, ¿no? Pero sin duda alguna, o sea, reafirmada no, lo siguiente, de que solamente había un camino y tomé el camino que tenía que haber tomado. Y además porque desgraciadamente a lo largo de estas 48 horas se ha confirmado todo con todas las declaraciones públicas que se han hecho por parte de ministerios, por parte de portavoces, de que realmente la historia estaba ahí y de que hay una intención de alargar. Y entonces cuando ya han sobrevenido las justificaciones, las explicaciones, y claro, esto tú se lo comentas a la gente de la calle y bueno, pero claro, decírselo a alguien que ha sido de 10 años diputada, sabiendo de todos los mecanismos que se pueden echar mano para alargar una iniciativa, es como que no. Bueno, realmente si no tienen idea de alargarlo más, la próxima semana que se vence el último y enésimo plazo de enmiendas, con cerrarla e ir ya al debate de las comisiones, tienen suficiente. Pero lo que pasa es que también se ha confirmado desgraciadamente algo, todavía no está sobre el papel, pero sí ha salido hoy en el país, de las posibles enmiendas encaminadas a recortar derecho en el derecho, válgame la redundancia, desde la autodeterminación, ¿no? Carla, tú llevas muchos años trabajando por los derechos del colectivo trans. ¿Qué ha cambiado en la sociedad española desde que tú empezaste a luchar a nuestros días? ¿Qué ha cambiado? Pues sí, llevo muchos años, tantos años como 45 años, en el activismo, hasta en los pronunciamientos políticos al Partido Socialista, un agosto del 77 en un periódico de Las Palmas, ¿no? Hombre, básicamente si me lo preguntas así, yo te diría que literalmente una cosa fundamental que ha cambiado de momento, que crucemos los dedos, es que no nos meten en la cárcel por una ley de peligrosidad y rehabilitación social o la que se mantuvo cuando se derogó esta como la figura del escándalo público, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, pues todo lo que ha costado, todas aquellas sentencias que hubo, que fueron marcando también diferencia, como despenalizar las cirugías genitales,
que eran consideradas mutilación de genitales, o que se nos otorgara por primera vez en el 87 sentencia al primer cambio de nombre y sexo. Hasta ese momento, aparte de ir a la cárcel por hacerte una operación, es que tampoco te daban la documentación aunque te hicieras una operación de genitales. Luego, con mucha lucha, mucho esfuerzo, empezaron a florecer en este país las primeras leyes de parejas de hecho, ¿no? Y luego ya es cuando llegó, digamos, un momento más revolucionario en cuestión de materias de derechos civiles, que sin duda fue la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera legislatura, con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el derecho ampliado también de la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, ahí participé, claro, yo llevaba ya, digamos, ya una forma más oficiosa en el Partido Socialista desde el año 96 y formamos el Grupo Federal LGTBI en el año 97 con Carmen Cerdeira y bueno, ya se produjo el 36 Congreso, entró Zapatero con Leire Pajín y se elaboró aquel programa que era un programa de máximos y era un programa absolutamente valiente. Y como decía Pedro Cerolo, y que lo he repetido mucho estos días, el socialismo, si no es valiente, no es socialismo. Y la historia y la hemeroteca nos han demostrado que cuando ha habido compromisos firmes en los avances, como la eutanasia, el matrimonio igualitario, la introducción del embarazo voluntaria y otros tantos, es cuando siempre se ha ganado en las urnas. Cuando nos hemos arrugado, nos hemos echado para atrás, hemos empezado a hacer fríos cálculos de que si esto nos puede sumar, esto nos puede restar, entonces ahí es cuando todo eso se comienza a tambalear. Sara. Hola, ¿qué tal, Carla? Encantada de saludarte. Yo quería preguntarte por qué consideras que es necesaria esta ley, que se lo explicaras a la gente que desconoce un poco la realidad cotidiana de las personas trans. Pues es una ley necesaria por la sencilla razón que es una ley que viene a dar derechos a quien no lo tenía y no le resta absolutamente derechos a nadie, por mucho que quieran elevar una mentira para convertirla en verdad, que es algo muy habitual. Es una ley necesaria porque es una ley que España se tiene que poner a la altura de otros países europeos, pero es una ley necesaria también porque España tiene que hacer cumplir lo que la Organización Mundial de la Salud ya dijo en el 2018, que el hecho de ser una persona trans no es ningún trastorno mental, qué cosas. Pero es que si no lo es a partir de 2018 es que nunca lo fue. Pero exactamente como las personas homosexuales en los años 90 dejaron de ser trastornados mentales, es que tampoco los eran antes, evidentemente. Por lo tanto, no se puede estar exigiendo un requisito de un diagnóstico médico de una disforia de género que ya no existe, ¿no? Y esto, pues bueno, la ley del 2007, que en su momento supuso un grandísimo avance, ya no tiene ningún sentido de que hoy se estén pidiendo esos requisitos. Y porque realmente autodeterminación, que es esta palabra que parece que está prohibida, no significa sino que la libre emancipación. Y de esto el movimiento feminista y la lucha de las mujeres de forma global y general sabemos muchísimo, porque hemos tenido que pasar de la dependencia de las familias, de los padres, a los maridos, a incluso que nos firmaran para abrir una cuenta en un banco, o que no pudiéramos votar porque se cuestionaba que éramos unas histéricas. El colectivo de personas trans lo que estamos pidiendo es exactamente esto, que se acaben las tutelas, que se acaben las tutías, ¿no? Que no tengamos que pasar una vida siendo observadas, permitidas y además que nos digan mediante, digamos, un certificado médico quiénes realmente somos. Lo demencial es exactamente esto, ¿no? Imaginaros que cada uno de ustedes a la hora de ir a renovar el DNI
hicieran pasar por una especie de ITV para ver cuán hombres o mujeres o no binarios erais cada uno, ¿no? Realmente se os movería la tierra de los pies. Pues bueno, pues eso es lo que nos pasa a las personas trans, que es que tenemos que demostrar y además rogar, pedir, implorar que nos concedan una documentación. Y porque España se tiene que volver a poner a la cabeza. Desgraciadamente, esto no es una cosa donde vayamos a ser pioneros, pero la pregunta es si fuimos pioneros con el matrimonio igualitario, equiparándolo al matrimonio convencional hasta ese momento, con todos los derechos que se otorgaron de golpe, y fuimos además el primer país del mundo en la ley de identidad de género, que fue también radical, aunque fuera patologizante en ese momento. ¿Por qué no podemos volver a ser pioneros? Pero no es el caso. Más de 8 países en el mundo legislan ya sobre este tema. Y spoiler, no ha pasado nada. Manu. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Aquí Manu Levín, un placer saludarte. Yo te quería pedir... has dicho ya algunas cosas sobre esto, pero yo te quería pedir que le expliques a la gente, a nuestra audiencia y a la gente que quizá ha podido no enterarse bien, ¿por qué decides dejar el PSOE ahora, en este momento? Tú conoces bien el partido y bueno, supongo que eras consciente, que sabías que la ley trans tiene adversarios también dentro del PSOE. Entonces, ¿por qué esta decisión de dejar el PSOE ahora, en este momento? Bueno, eso es una gran pregunta, puede ser una gran pregunta, claro, porque ahora y no antes. Evidentemente, yo ganas no me quedaron hace 2 años y medio, cuando salió en el aniversario de la muerte de Pedro Serolo justamente aquel argumentario, pero fue una cuestión de priorizar el interés superior. Y el interés superior era todo el conjunto de la población trans y esa ley que era un compromiso electoral, un compromiso que iba en el programa electoral tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos. Era un compromiso también del gobierno de coalición y ahí ese 29 de diciembre creo que fue, el presidente del gobierno así lo manifestó en su discurso de investidura, porque tenía que hacer valer también el 39 Congreso del Partido Socialista y lo que fue luego el 40 Congreso del Partido Socialista. En esos momentos, siendo diputada de la Asamblea de Madrid, aún que luego me costó el escaño, como casi todo el mundo sabe, estaba en un puesto para ejercer presión para que ese compromiso se mantuviera, porque ya se sabía que había, digamos, esta especie de movimiento. Pero hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad, el Partido Socialista siempre defendió la autodeterminación y despatologización de las personas trans. Si no fuera así, no hubiésemos llevado al Congreso en el 2017 la reforma de la Ley 3/2007, con un texto absolutamente progresista e incluso más avanzado que lo que desgraciadamente ha quedado dentro de la Ley Integral Trans. Porque con mucha inteligencia desde el Ministerio de Igualdad se cogió, se copió y se pegó eso para que no hubiese ningún problema ni ningún enfrentamiento. Lo kafkiano es que justamente ese texto es el eje de la polémica y se ha renunciado a algo que habíamos escrito nosotras y nosotros mismos, ¿no? Y que fue la diputada Lola Galopar y yo misma, ¿no? Y entonces yo elevo la pregunta y mira, me he quedado afónica de repetirla, pero lo voy a volver a hacer, porque eso era bueno en el 2019 y celebramos una reforma de una ley desde la despatologización y autodeterminación, que al día siguiente se disolvieron las Cortes y no se pudo llevar a cabo, pero que ese texto quedó, porque en ese momento quien era ministra de Presidencia e Igualdad no se pronunció que eso iba a romper la ley de igualdad, era una aberración y iba a borrar a las mujeres o peligrar la seguridad de 47 millones de españoles. Era el momento de decirlo, porque era incluso más atrevido de lo que hay ahora en ese núcleo, por lo que, repito, desgraciadamente se ha quedado en el camino en esta refriega, aunque se mantiene de momento el derecho a la autodeterminación, porque creíamos que la batalla estaba conseguida después de toda la refriega, cuando entró en el Consejo de Ministros, cuando entró en el Congreso. Pero
hace 15 días toda la casa empezó a tambalearse y empezaron las dudas, y como comprenderéis tengo información de muy buena mano y de muy buena tinta, y sabía que lo que se iba a producir el lunes y que se produjo iba a suceder. Y por supuesto, no en mi nombre, es lo que dije, ni en el nombre del carnet de mi militancia, porque hoy, igual que hace 16 años, digo lo mismo. Yo no puedo traicionar a mi colectivo. Yo no puedo ir por la calle y bajar la mirada viendo a personas de mi colectivo. Yo quiero seguir mirando de frente. Yo quiero seguir reconociéndome en el espejo cuando me levante cada mañana. Pero sobre todo, lo que no quiero es traicionarme a mí misma, porque ese día habré pasado a ser nada. Y de momento pienso seguir presentando batalla hasta el final. Ina. Carla, has dicho que España no va a ser pionera en esto, que más de 8 países legislan ya en materia de derechos de las personas trans. ¿Cuáles son, en tu opinión, las referencias internacionales en legislación? ¿Qué país es el ejemplar? Sí, bueno, tenemos aquí en la Unión Europea, como puede ser Holanda, como puede ser Finlandia. Pero vamos a irnos a un país de lengua hermana, como puede ser la Argentina. La Argentina, que es nuestro país hermano, hace 10 años. O sea, no fue ayer, ni antes de ayer, ni hace 3 días. Fue hace 10 años, reformó, porque hay que decirlo así, la propia Ley 3/2007 española, inspirados en la propia Ley 3/2007 española, como así dicen, que era la no necesidad de una cirugía genital para poder cambiar la documentación. Hasta ese momento había que operarse obligatoriamente de genitales para conseguir la documentación. Y nosotros conseguimos salvar ese paso. ¿Qué hizo Argentina 5 años después? En el 2012 la despatologizó completamente, incluyó a los menores en todas las franjas de edades, e incluyó las tarjetas de residencia de las personas trans extranjeras, e ha incluido ahora recientemente también a las personas no binarias. Y esto se lleva en vigor. En la Argentina viajé recientemente en coche, la recorrí de arriba para abajo, La Pampa. Otro spoiler, no ha pasado nada. Los señores no han entrado a los baños, no se han cambiado de sexo para entrar en los baños. De verdad, es tan fuerte que haya podido cuajar una fake news tan burda, como que iba a haber hombres que se iban a cambiar de sexo para entrar en los baños de mujeres, para violar a mujeres. Mira, nos violan desgraciadamente en todos los lugares, en demasiados lugares, en nuestros portales, en las calles, en las esquinas, de noche, incluso hasta de día. No hace falta cambiar de sexo. O las otras de que se iba a utilizar la ley de violencia de género para saltearle cambiar de sexo. Ya visteis el bulo que coló el mundo, el inmundo que llamo, ¿no? Hay más atrás, haciendo pasar que un señor le había pegado a la mujer y se había cambiado de sexo para evadir la ley de violencia de género. Eso no se podía hacer ni incluso desde la ley 3/2007, que la nueva ley lo recoge y lo amplía y además lo detalla. De entrada es que cambiando el nombre nada más, tú no vas a poder evadir la ley de violencia de género. Pero es que si de lo que estamos hablando es de una persona que ha llevado 2 años de tratamiento, ha solicitado un cambio de sexo registral con todos los requisitos que pide la ley antigua y es de sexo mujer, es que es de sexo mujer. Y si desgraciadamente, que no es justificable para nada, en caso de que así sea, ha habido violencia en esa pareja, es violencia entre 2 mujeres. No es que un hombre cambió de sexo para evadir la ley de violencia de género. Porque esto, como le dije ayer a Margallo, en todo es mentira. Entonces, esto lo que se está pretendiendo decir, que yo cambié mi documentación registral hace ya 16 años,
¿Y qué pasa? Que si yo tengo hoy, digamos, una situación violenta, que ojalá que no, por favor, que yo soy muy brava, pero soy pacífica en las manos con otra mujer, van a decir que es que un hombre se peleó con una mujer. A este nivel hemos llegado en este país, a este nivel de cretinismo, porque ya realmente esto empezó con que éramos queer, claro, había que deshumanizarnos, porque lo primero que se hace cuando se quiere erradicar a una parte de la población, someterla o aplastarla, es deshumanizarla. Hemos llegado a un nivel realmente que cuando la historia contemple lo que han sido estos 2 últimos años y medio, se nos sonrojará la cara de la absoluta vergüenza, de hasta el punto que se ha normalizado el odio y cómo desgraciadamente esto se ha reflejado en las agresiones de los últimos datos del Ministerio del Interior. Carla Antonelli, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto y seguro que pronto hay buenas noticias. Nada, muchísimas gracias a ustedes y ya habéis visto que no me gusta hablar. Hasta luego, gracias. Irene Montero, ministra de Igualdad, gracias por atender a La Base. Gracias. La primera pregunta, ministra, ¿por qué reniega el PSOE ahora del acuerdo que tú misma cerraste con Carmen Calvo? Bueno, es parte de lo que resulta difícil de entender en todo esto, no solamente el acuerdo al que llegamos en el seno del Gobierno, sino también que hay que recordar que el Congreso de los Diputados, con todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, en el año 2019 ya dijo que España tenía que reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género, y esa ley no se pudo aprobar porque se convocaron elecciones de forma anticipada y por tanto se produjo la disolución de las Cortes. Pero de no haberse producido ese adelanto electoral, eso sería hoy ley en nuestro país. Por tanto, la pregunta de qué ha pasado es pertinente. No sé si soy yo la persona más adecuada para responderla, pero desde luego lo que nos corresponde es defender ese acuerdo y, por tanto, no solamente por una cuestión procedimental. Yo no creo que esto sea una cuestión de respetar lo pactado, que por supuesto que creo que los pactos se tienen que cumplir, sino que estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho de las personas trans a ser quienes son y a que el Estado les reconozca por ser quienes son, sin decir por ello que están enfermos o sin obligarles a hormonarse durante 2 años, como ocurre ahora con la ley vigente, ¿no? Y en compromiso también de todos los organismos internacionales que dicen que la libre determinación de la identidad de género es un derecho fundamental que los Estados tenemos que reconocer. Por tanto, creo que lo que tenemos que hacer es seguir dejándonos la piel, a pesar de que estamos muy preocupadas por ese retraso del periodo de enmiendas, para garantizar que la ley se aprueba a final de año y que no hay un solo retroceso en los derechos que esa ley reconoce, y al contrario, que si se producen cambios sea para avanzar, porque eso es lo que las personas trans y las personas LGTBI necesitan, y porque sus derechos ya no pueden esperar más tiempo, sus vidas sobre todo no pueden esperar más tiempo. Sara. Sí, yo quería preguntarte si vais a aceptar algún cambio en lo relativo a la autodeterminación de género e infancia trans en el sentido de lo que está pidiendo el PSOE. No, soy muy rotunda. No hay posibilidad de negociar ni la autodeterminación ni los derechos de las infancias trans, a no ser que sea para avanzar. En el caso de las infancias trans, sí que quiero recordar que la propuesta inicial del Ministerio de Igualdad era más ambiciosa, también en el sentido expresado por el Tribunal Constitucional, que lo que ha dicho es que es inconstitucional que no reconozcamos para las infancias trans ese derecho al cambio de la mención de sexo en el registro, y por tanto nuestra propuesta era más ambiciosa que la que finalmente pactamos. Entonces, no vamos a aceptar ningún retroceso en ambas cuestiones. En todo caso, podríamos hablar de un avance en los derechos de las infancias trans, pero no es negociable volver a abrir ese debate que costó muchísimo sufrimiento, que implicó también la extensión de discursos de odio, de discursos transfobos. No vamos a aceptar ese debate. Ina. Hola, Irene. ¿En qué puede perjudicar la ley trans a las mujeres, como dice una parte del PSOE, PP y Vox? No solamente no las puede perjudicar, sino que a muchas mujeres las va a beneficiar. Esta es una ley de derechos trans y también de derechos LGTBI. Entonces, hay muchísimas mujeres trans y también hay muchas mujeres que forman parte del colectivo, lesbianas, bisexuales, que van a ver ampliados sus derechos. Por ejemplo, las lesbianas ahora mismo no pueden filiar a sus hijos e hijas si no están casadas. Nosotras vamos a evitar que esto se produzca. Vamos a prohibir las terapias de conversión, de forma que a ninguna mujer, tampoco a ningún hombre, se le pueda someter a una terapia que le dice que está enfermo y que su orientación sexual o su identidad de género es un problema y que tiene que cambiar para cumplir con la normatividad impuesta por
por el patriarcado, ¿no? Por el machismo. Entonces, esta norma es una norma que beneficia a todas las mujeres, que beneficia al conjunto de la sociedad, que beneficia, por supuesto, a las personas trans en la medida en que les reconoce un derecho que ahora no tienen, y también a las personas LGTBI, pues porque, por ejemplo, prohibimos y hacemos que sea sancionable en nuestro país que a una persona no le puedan alquilar una vivienda por ser lesbiana o por ser bisexual, o que no te puedan dejar entrar en un local, o que te discriminen en el trabajo por tu orientación sexual o tu identidad de género. Entonces, esta es una ley que hace más grande la democracia. Yo quiero recordar las palabras del presidente Zapatero cuando decía: estas leyes son las que amplían las oportunidades de felicidad de las personas, y eso es precisamente la tarea más noble que podemos hacer desde la política, ayudar a que las vidas de las personas sean mejores, sufran menos discriminaciones, que cada persona pueda desarrollar su vida en libertad y sin discriminación, y por tanto, lo único que daña a las mujeres es el contra lo que tendríamos que estar todas unidas, ¿no? Para construir una sociedad más feminista y por tanto en la que todo el mundo pueda ser quien es sin que sufra ninguna discriminación por ello. Manuel. Buenas tardes, ministra. Yo te quería preguntar qué tenéis que decir, desde el Ministerio de Igualdad, qué tienes que decir como ministra de Igualdad cuando escuchas los bulos que se están virtiendo sobre la ley trans. Es triste en realidad tener que perder el tiempo desde un ministerio en desmentir bulos de este tipo, pero por desgracia parece que vivimos una época en la que hasta la Unión Europea tiene que salir a desmentir bulos que difunden en España todas las televisiones y también responsables políticos, como ha sucedido con lo de los fondos europeos, que lo ha difundido Ayuso, lo han difundido todas las teles. Entonces, ¿qué tenéis que decir desde el equipo del ministerio cuando escucháis bulos como, por ejemplo, el que ayer mismo Margallo difundió en 4, diciendo que la ley trans podría servir a un agresor machista para burlar la ley contra la violencia de género, cambiándose de sexo en el registro para que no se le juzgue como un hombre que ha agredido a una mujer? Pues a mí me entristece y me enfurece que esa sea la forma de debatir de la derecha y de los machistas. Es la pataleta facha, es la pataleta de los machistas. Como el avance de derechos feministas es imparable, lo único que les queda es inventar bulos, mentiras y agredir a las feministas y a las personas LGTBI que están conquistando avances democráticos que, por supuesto, implican más derechos, pero que además hacen mejor a nuestra sociedad. Entonces, me parece además enormemente grave. Hoy mismo el Tribunal Supremo ha dicho justo lo contrario. Ningún hombre puede eludir una condena por violencia de género diciendo que es una mujer. Y lo peor de ese bulo no es que se meta miedo a las mujeres, que por supuesto, no es que no tenga ningún rigor, y normalmente los emiten esos bulos, esas mentiras, las emiten personas que se autorreconocen como muy rigurosas y que las cosas que dicen son ciertas y siempre contrastadas, sino que además es que no se sostiene por ninguna parte y genera un discurso transfobo que es la base de lo que después vemos en la calle. Y es que si tus representantes públicos están diciendo semejantes barbaridades, ¿por qué no las vas a decir tú? Y entonces, ¿por qué no te vas a burlar del compañero o la compañera que en el instituto o en el colegio dice que es una persona trans? ¿O por qué no te vas a burlar de un compañero de trabajo? ¿O por qué no vas a matar a una persona al grito de maricón? Siento ser tan brusca en la explicación, pero es que los delitos de odio que más crecen son los delitos por LGTBI-fobia. Y la base de esos delitos, de esas agresiones LGTBI-fóbicas y transfobas, está en ese discurso de odio que está basado en mentiras, en bulos, y que, insisto, es una pataleta machista, porque no pueden evitar que el feminismo avance y que el feminismo esté garantizando derechos, por supuesto desde las calles, pero también desde las instituciones. Irene Montero, ministra de Igualdad, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Gracias a vosotras. Bueno, llegamos al final del programa. Acordaos de que cuando termine de emitirse La Base comenzará el machistómetre. Carla Galeote, que hoy nos va a hablar precisamente de eso, del bloqueo del PSOE a la ley trans. Hoy queremos terminar con un temazo, Soy yo, de Bomba Estéreo. Hasta el lunes.